estado? Muy buenos días. Ivonne, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Joanna, por darme esta oportunidad, que por vez primera estoy en este nuevo espacio, usted, ¿no? Pero usted no había venido aquí a esta emisora tan Bueno, a la emisora sí, como tal, ¿no? En la Super 7, pero como transmitiendo en forma simultánea, radio, televisión, es la primera vez. Y particularmente contigo en este espacio, que en otro había estado. Claro que junto con tu hermano, nuestro amigo, ¿no? Y en este caso mi amigo, porque es tu hermano. Y qué bueno que estoy aquí a disposición tuya para tratar los temas de que tú entiendas. La idea es tratar de entender, hay aspectos muy técnicos que solo lo manejan ustedes, los economistas. A veces la población no entiende muchas cosas que se dan de crecimiento o cómo a ellos no le toca, pero me gustaría que iniciemos, Ivonne, usted haciendo una evaluación ha culminado no voy a hablar del cuatrimestre porque este mes no ha terminado, pero ha terminado el primer trimestre de este año. ¿Cómo evalúa usted el tema, cómo evalúa la economía, cómo evalúa la gestión de gobierno en estos primeros 3 meses y el desempeño económico? Bueno, como que algo anda mal en la economía dominicana. Ese es el resumen, tal vez hasta el titular de una noticia que pueda recoger lo que estoy en condiciones de decir acerca de tu pregunta. Y cuando digo que algo anda mal en la economía dominicana, no es una expresión hueca, como decía don Juan Bosch. Es una expresión que tiene sustento. ¿Por qué lo decimos? Bueno, ¿cuál es el principal indicador que tiene la economía de un país? El Producto Interno Bruto. ¿Cuál fue el desempeño que tuvo el PIB durante los 2 primeros meses, que son las estadísticas que se conocen? No hay más estadística actualizada, me refiero. Apenas 1.5% de crecimiento. Y febrero fue de 0.7%. Es decir, una ralentización de la economía, una desaceleración de la economía que está inclinando a que, de continuar con ese comportamiento, la economía no va a alcanzar el 5% que ha estimado las autoridades al final del año 2025, sino que pudiera estar rondando el 4%, que entonces sería un revés para el principal indicador económico, que es el PIB dominicano. En cuanto a la inflación, ya hay amenazas internas y externas que están presionando los precios hacia el alza. Si usted calcula, observa, la inflación subyacente ya supera el 4%. Y cuando supera el 4%, indica que al estar por encima del 4%, que es la meta que tienen las autoridades como meta de inflación, es una señal de que las cosas no están en el curso que ellos habían estimado en materia del movimiento de los precios para este año 2025. Entonces, sumado el tema de las tasas de interés, tasas de inflación y el comportamiento de la economía, y en adición usted le agrega cómo anda el precio del dinero en la banca, es decir, si Joanna sale a buscar un préstamo para adquirir un vehículo, o un comerciante solicita algún financiamiento para su colmado, su salón de belleza o cualquier otro negocio, estaría pagando alrededor de un 16% de tasa de interés promedio ponderada. Que significa que pudiera ser hasta más de un 16%. A pesar de que el Banco Central primero estuvo descendiendo la tasa de interés del Banco Central y ahora la ha frisado por varios meses, pero sin éxito alguno. Es decir, cuando un Banco Central reduce la tasa de interés de referencia y la banca comercial no hace lo propio, es decir, no reduce la tasa de interés con la que le presta a los ciudadanos, a los agentes económicos, a los empresarios, entonces significa que algo anda mal en la economía dominicana, que no logra el efecto transmisión que se procura cuando un banco central reduce la tasa de interés. Por eso digo que en la economía dominicana algo anda mal. Y usted puede apreciar una variable que es importantísima, Joanna, que tiene que ver con el comercio, con el consumo. Las propias autoridades han reconocido que la demanda interna, es decir, el consumo se ha achicado, se ha disminuido. Y eso es una mala señal, puesto que uno de los motores de la economía
es precisamente la demanda, el consumo. Si no hay demanda, no hay consumo, no hay una dinamización en la economía y probablemente esto se puede asociar a que el Banco Central nueva vez está retirando circulante de la economía dominicana. En el último mes, estoy hablando de abril del 2025, ha retirado más de 10,000 millones de pesos, una cifra importante para la economía del de a pie, para la economía de los negocios, porque entre menos circulantes hay en una economía, pues menos liquidez disponen los ciudadanos y consecuentemente pues tienen menos capacidad de compra. De ahí que el consumo se ha reducido en estos primeros meses del año 2025. Hay un fenómeno que ustedes los economistas pueden entenderlo mejor que la población, y de hecho que nosotros mismos, que no somos expertos en el tema, cuando queremos saberlo, lo leemos a personas como usted, que son los que manejan el tema. Hace algunas semanas el dólar estuvo a 63 y pico, lo que generó una preocupación en la población, pero de repente, posiblemente 2 semanas después o una semana después, ya el dólar había descendido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamarle a ese fenómeno? ¿Qué significa eso para la economía? ¿Por qué esa subida y luego posteriormente, una semana después, vuelve y baja prácticamente más de 3 puntos? Bueno, la razón principal por la cual en los primeros meses de este año 2025 la tasa de cambio respecto al dólar norteamericano estuvo en aumento se debe a que los bonos soberanos que emitió el gobierno central y que colocó a principio de año, estoy hablando de enero del 2025, rompió con el esquema tradicional. ¿Cuál es el esquema tradicional? Bueno, los bonos soberanos se colocan en los mercados internacionales, bonistas internacionales como son los bancos de inversión, fundamentalmente bancos de inversión, pero también inversionistas institucionales y personas físicas extranjeras adquieren esos bonos con dólares del extranjero. Entonces, esos dólares ingresan a la economía dominicana de manera fresca, porque no eran dólares que circulaban en la economía dominicana, sino que eran dólares que estaban circulando en el mundo y que con la colocación de los bonos ingresan a la República Dominicana. Era un tema externo, no... Era un factor externo, ¿no? Correctamente, era externo. Pero en este año 2025 no ocurrió eso que siempre había ocurrido en los años anteriores. ¿Y qué pasó? Que una parte de esos bonos soberanos lo adquirieron inversionistas dominicanos con dólares dominicanos. Vale decir, con dólares que estaban circulando en la economía dominicana, y lo que hubo fue unos dólares que se estaban reciclando, entraron a las arcas del gobierno, pero salieron del sector privado. Pero del sector privado dominicano, no del sector privado externo, ¿no? De ahí que al reciclarse los dólares del país, pues obviamente, aunque las reservas internacionales del Banco Central aumentaron y ciertamente superan los 14,000 millones de dólares actualmente, no significa eso que ese aumento provino de fuentes externas de dólares, sino que provino de fuentes internas. Esa fuente interna, lo que hacían era entonces demandar dólares localmente y presionó la tasa de cambio hacia el alza. Pasado ese fenómeno, pues obviamente la presión comenzó a descender, que unido con algunas medidas que tomó el Banco Central, como el hecho de que ha retirado del circulante, creo que lo dije en la primera parte de la respuesta a la pregunta, unos 10,000 millones de pesos circulan hoy día menos que 2 meses atrás, y decía que eso pasó ahora en abril del 2025, menos pesos, entonces procuran menos dólares. Hay menos demanda de dólares porque la gente tiene menos peso. Esa es una razón importante que explica el descenso de la tasa de cambio del dólar norteamericano en la economía dominicana. Y naturalmente otro factor que indujo, que contribuyó a que la tasa de cambio se redujera es que el Banco Central aumentó la tasa de interés que paga por los bonos y los certificados financieros que ellos colocan en el mercado. Ya están pagando por encima del 12%, cuando anteriormente pagaban un 8 y un 9%, y obviamente esa alta tasa de interés que aumentó en pesos dominicanos anima a los inversionistas a comprar certificados del Banco Central en pesos con una tasa de interés alta y dejan de demandar dólares.
Esa es la otra razón que explica por qué ha descendido el precio del dólar en el mercado dominicano actualmente. En vez de querer comprar, van y llevan el dinero para lograr Exactamente. Llevan el dinero en peso al Banco Central. Exactamente, porque está ofreciendo una tasa alta. Así importante. Es. ¿Cuál es cuando me preparaba para hacerle esta entrevista, buscaba siempre leo sus artículos. Gracias. Pero buscaba algunas entrevistas suyas y proyecciones que usted hacía el año pasado, 2024, sobre lo que usted proyectaba que podía suceder en el 2025 y de acuerdo a lo que vamos de este año, estos primeros 4 meses, pues en lo que escuchaba que usted decía, prácticamente tenía la razón en lo que ha venido aconteciendo. Pero uno de los puntos que me llamaba la atención en unas declaraciones suyas era respecto a la inversión de capital del gobierno y cómo eso no es tan bonito o la cantidad, el porcentaje de inversión no es relevante con lo que se supone debería estar haciendo el gobierno. Explíquenos un poquito ese factor, por favor. Así es. La situación ahora es más grave que como yo la veía a finales del año 2024, porque obviamente no habíamos entrado todavía al 2025. Ya han transcurrido casi 4 meses del año 2025 y entonces la inversión de capital o el gasto de capital, lejos de ser el 12.5% que está estipulado en el presupuesto de la nación de este año 2025, que por ley es un mandato, lejos de ser ese 12.5% que se cumpla, apenas en los primeros 4 meses de este año 2025, el gasto de capital como porcentaje del gasto público total no llega al 7%. El más bajo de toda la historia. Fíjese, en el año 2024 fue el más bajo de toda la historia. Rondó 12 puntos y algo, 12.5, 12.6%. 2024. En los primeros 4 meses del año 2025 no llega al 7%. Significa esto que le rompió el récord al récord que había en el 2024 en cuanto a que el gobierno destina menos recursos a gasto de capital. ¿Y qué significa esto para los amigos que nos ven y nos escuchan? Bueno, que la inversión pública se reduce, que hay menos obras en el país, más dilación en el progreso de las obras. Por eso usted siente muchas quejas de los ciudadanos en cuanto a que el gobierno inicia obras, da el primer Picasso o da el primer palazo. Fíjese, en el Defensor del Pueblo, en la oficina de la Defensoría Pública del Pueblo, se están haciendo unos encuentros, unos talleres, unos seminarios a nivel nacional. Las quejas que tienen los ciudadanos que se expresan a través de esos foros son enormes. Y una de ellas justo estoy hablando de lo que dicen las comunidades, no lo que dice el economista Ivanhoe, sino lo que dicen las comunidades, los municipios. Dicen que no hay obras y las que se están construyendo tienen una dilación importante que traen contratiempo en las actividades de la localidad porque altera, ¿no?, el ritmo y que entonces las expectativas terminan reduciéndose ante el hecho de que tienen 2, 3, 4 años que se han iniciado y en muchos casos no llegan ni al 50%. ¿Y qué representa eso para la economía? Justo que la economía no crezca. Lo que estuvo pasando, como ya le dije al principio, que la economía dominicana en este año 2025 está creciendo menos de lo que habían estimado. El gobierno estimó que este año 2025 íbamos a crecer 5%. ¿Cómo vamos? Si llega a 4% es mucho. Si llega al 4%. Si sigue como vamos, probablemente sea 3.7, 3.8. Si mejora un poco, puede que alcance el 4%. Ahora, que llegue al 5%, para mí es descartable, a no ser que llegue un milagro económico con el nuevo Papa. Esa es la proyección de este año 2025, o sea, su proyección. Sí, esa es mi proyección. Solo un milagro económico, como traté de acuñar, que lo promueva el nuevo Papa, pudiera la economía dominicana alcanzar la meta que se había propuesto. ¿Y cómo esta situación, a propósito, Ivanhoe, la situación de Estados Unidos o la decisión de Estados Unidos todavía
ya se están aplicando, eso es lo primero, el arancel del 10% establecido para nosotros. Quiero saberlo. Y si es así, ¿qué representa en este argumento que usted dijo ahora? Si afectaría más o ese arancel termina afectando al consumidor final de Estados Unidos. Estamos conversando con el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas, que le agradecemos la disposición de su tiempo en esta mañana. Ivanhoe, hablábamos previo a la pausa del tema de Estados Unidos. Primero, si los aranceles ya están en marcha o si hay una comisión que designó el presidente para conversar con autoridades estadounidenses sobre el tema. ¿Cómo piensa? ¿Puede afectar eso nuestra economía o terminará afectando al consumidor de Estados Unidos? Porque el productor dominicano o el exportador quizá le ponga un monto, suba el monto. ¿Cómo será la afectación? Esa es otra mala noticia que se le agrega a la economía dominicana de la que hablaba al principio. Vamos de mal en mal. Sí, penosamente. En este caso, naturalmente, tengo que ser honesto, no es una situación creada por las autoridades dominicanas, sino que es una política comercial internacional que está promoviendo la nueva administración de los Estados Unidos. Esos aranceles ya están vigentes. El 10% que le impuso se le impuso a las exportaciones dominicanas ya están siendo cobradas en las aduanas de los Estados Unidos y naturalmente tiene un impacto negativo en el sector exportador productivo dominicano. ¿Por qué tiene un impacto negativo? Bueno, porque aunque ese 10% no lo va a pagar el consumidor dominicano, sino que lo paga el consumidor norteamericano, ¿qué pasa cuando a un consumidor le aumentan los precios? Bueno, que deja de consumirlo y se desplaza hacia productos sustitutos que probablemente tienen mejores niveles de competitividad en el mercado, pero además también por el hecho de que pudiera dejar incluso de consumirlo, simple y llanamente. Entonces eso reduce las exportaciones dominicanas hacia el territorio norteamericano. Y no olvidemos, Johanna, que nuestras exportaciones representan el 54% del valor total de lo que nosotros exportamos hacia esa economía. Dentro de ese grupo de países que se estableció los aranceles no está ni México ni Canadá por un acuerdo previo que hay entre Estados Unidos y estos dos países previo al tema de los aranceles. ¿Puede entonces, Ivanhoe, empresas que tengan a la República Dominicana como su centro logístico irse a México o a Canadá para evadir el tema del 10%? Pudiera ser, siempre y cuando el tema de la estructura salarial de esos países, particularmente México, porque no creo que Canadá pudiera ser competencia a nivel de lo que son nuestras zonas francas del país, ¿no? Porque usted sabe que nosotros ventajosamente, pero penosamente al mismo tiempo, atraemos inversión extranjera por esa vía, por el tema de bajos salarios. Si la estructura salarial de México está por encima de la nuestra, probablemente eso tenga un efecto neutro. Pero si tiene un en una estructura salarial parecida, pues obviamente pudiera darse el hecho de que inversiones que están colocadas en la zona franca dominicana se trasladen. Sin embargo, eso no pasa de buenas a primeras, sino que es un proceso, porque no estamos hablando de una inversión de cartera, esa que usted adquiere con bonos, que son las de cartera. Usted simple y llanamente la vende en el mercado secundario en un día y retorna tu inversión. En el caso de una inversión fija, como son las inversiones en zona franca, usted tiene equipos, maquinarias, contratos, personal, pedidos en curso, incluso obligaciones contractuales con tus clientes en el exterior, y eso no puede romperse de un día para otro. Exactamente. Muy bien. De manera que de entrada no es una preocupación. Exacto. Por lo menos en el corto plazo, en materia de la inversión extranjera directa, pero sí en materia de nuestras exportaciones estarían afectando. No olvidemos que nosotros exportamos alrededor de 8,000 millones de dólares hacia los Estados Unidos, lo que implica que pudieran disminuirse las exportaciones por ese lado. Y si usted a eso
le agrega otras variables, como por ejemplo el hecho de que en la economía norteamericana, si la economía se contrae, menos turistas de ese país vendrían hacia el nuestro. Y usted sabe que y el tema de la remesa no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no afectaría. Sí, también puede afectar. Porque todo el público, o sea, el producto no lo compran solo también hay dominicanos que residen puede allá. afectar dependiendo cómo sea la marcha de la economía en los Estados Unidos. Si la economía norteamericana entra en un proceso estanflacionario, inflación más estancamiento económico, es posible entonces que el desempleo crezca. Si el desempleo crece, pues obviamente va a afectar a los trabajadores de ese país, entre los cuales estamos nosotros como dominicanos. Exactamente. Usted presentó este nuevo libro hace algunos días. Este es su sexto. A los libros le dicen hijos, porque dicen que para tenerlos lleva un proceso, ¿verdad? Bastante de dedicación y tiempo. El desempeño económico pre y post ciclo electoral. ¿De qué se trata? La portada me encantó. Qué bueno que te gustó, porque usted es comunicadora. Me encantó, me encantó. Comunica muy bien la portada. ¿De qué se trata el libro? ¿Dónde podemos encontrarlo? Veo algunos títulos que me gustaría que los conversemos antes de dejarlo ir. ¿Cómo no? Ciertamente es mi sexto nuevo libro. Ya está en venta en formato digital en Amazon, en formato físico en las distintas tiendas que tiene la librería Cuesta en Santiago, en Higüey y en la capital. Justo este fin de semana ellos tienen una oferta de todos los libros con un descuento de un 25%, de manera que aprovechen los lectores, ¿no? Compran mi libro y tienen la oportunidad de tener un descuento de un 25%. El libro Desempeño Económico Pre y Post Ciclo Electoral es un libro de economía política escrito desde la oposición. Es hacer economía política desde la oposición, como una respuesta, como una de las otras, de una cara de la moneda, porque la economía política normalmente la hacen los gobiernos desde las políticas públicas, y yo me decía, bueno, pero si el gobierno, además de tener 11,000 millones de pesos en publicidad, hace economía política desde las políticas públicas, ¿por qué nosotros desde la oposición no podemos hacer economía política? Pues eso es lo que trata el libro. Yo evalúo, examino las principales variables de la economía dominicana pre y post ciclo electoral del 2024. Hago un ejercicio interesantísimo al final del libro en la que someto a prueba dos hipótesis basadas en las últimas 5 elecciones presidenciales que ha habido en la República Dominicana, que tiene que ver con la hipótesis de la movilización y con la hipótesis de la retirada. Ambas hipótesis en el proceso de auscultamiento y de examen me reflejan interesantes conclusiones que se las dejaré al público que compre el libro, obviamente, para que pueda disfrutarlo con mayor entusiasmo. Así es, pero creo que quiero felicitarlo porque es un aporte más allá de la oposición por oposición o de oponerse porque la oposición tiene que oponerse a algo. Creo que es un aporte significativo. Sí, académicamente yo creo que es importante porque fíjese, desde el punto de vista metodológico, la economía política, como le decía en principio, siempre en su origen fue en el ámbito filosófico. Luego pasó al ámbito académico. Posteriormente, con la nueva economía política, fortaleció las políticas públicas con visión de economía política. Y este libro, desde el punto de vista metodológico, lo que yo he hecho es un esfuerzo por darle una lectura distinta a la economía de un país, la economía dominicana, vista desde alguien que no está haciendo políticas públicas, sino que examina en las políticas públicas, siempre basado en datos oficiales. Nosotros no utilizamos, en mi caso de autor de este libro, no utilizo un dato de carácter personal, sino que son datos de fuentes de las principales instituciones que tienen que ver con la economía dominicana. Muy bien, que es la forma más objetiva de hacerlo. Así es. Gracias a Ivanhoe, gracias al licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas por acompañarnos esta mañana en Realidades. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti las gracias porque me diste esta oportunidad de expresar y estar en contacto con tus públicos radio escucha, ¿no? Así es. Y gracias por el regalo del libro. Cómo no. Ustedes vayan a comprarlo a la librería Cuesta o los que son más digitales
en pueden Amazon. adquirirlo en Amazon. Muchas gracias a Iván Joe por su compañía. Gracias, muy amable. Hasta